Debe acabarse Ibagué limpia. Saludamos al doctor Armando Gutiérrez Castro, gran empresario, estructurador de proyectos, asesor de ciudades inteligentes, trabajó con el grupo Etus de Interaseo y también en su momento de alguna manera participó de manera indirecta en la creación de Ibagué limpia. Buenos días, doctor Armando, bienvenido a Econoticias, Ping-Pong Político. Juan Pablo, buenos días, Jorge. Me complace mucho estar acá, poder participar en este diálogo. Muchas Bueno, la gracias por la pregunta del invitación. millón: ¿debe acabarse Ibagué limpia ante los problemas de las dudas que hay con el manejo del dinero, la eficiencia de la empresa? Una empresa que es supervisada que es la supervisora del contrato del aseo de Ibagué, donde la mayoría accionaria es de la empresa supervisada. ¿Cómo se puede pulir esta figura? Creo que hay que entender, yo creo en primer lugar, que este tipo de instituciones, por supuesto, depende también del manejo de quien la rija, pero el modelo como tal sí es muy interesante, porque en las ciudades donde hay operación del servicio de aseo de manera abierta, no hay ningún tipo de transferencia ni fondo de capital semilla para ejecución de proyectos, sino que los operadores de aseo exclusivamente reciben los recursos de tarifa, prestan el servicio y hasta ahí llega, sea el operador público, privado o mixto, porque la estructura tarifaria solo reconoce los costos de prestación. Entonces, conceptualmente en el modelo de Ibagué Limpia, lo que se hizo era que parte de los ingresos del servicio de aseo que van dirigidos a las actividades de recolección, transporte, disposición final, limpieza urbana, se destinaran a través de una sociedad público-privada a la ejecución de proyectos. Entonces, filosóficamente es muy interesante. Vale la pena notar que este tipo de sociedades han cogido muchísimo auge en Colombia a nivel territorial ante la crisis y el abandono de los modelos concesionales. Entonces, entre la posibilidad de tener una prestación 100% privada, una prestación contratada o una prestación 100% pública, los modelos societarios son modelos intermedios. Como dice una autora española, Diana Santiago Iglesias, eh, es una forma de gestión de los servicios públicos locales que establece un camino intermedio entre la prestación 100% pública y la prestación 100% privada, que le permite a la municipalidad participar de los beneficios. Entonces, esos recursos que quedan en Ibagué Limpia no son para distribuir entre los socios, son para proyectos. Por eso, filosóficamente, me parece muy interesante. Ahora, ¿qué se ha hecho con esos recursos? ¿Cuál es el análisis de la eficiencia financiera, operacional de los recursos, de la eficiencia social? Ese es otro tema. Entonces, desde ese punto de vista, pensaría que debería preservarse. Ahora, en aseo hay libertad de entrada. Pero, Podría un tercer operador entrar a competir, como do- pasó con Ecopijaos, doctor pero Armando, eso desordena el mercado profundamente. Doctor Armando, pero es interesante una figura donde, si bien es cierto, se garantizan unos recursos que usted ya lo está explicando muy bien, no son obligación de las empresas de servicios de aseo en Colombia darle a los municipios, antes sí, ahora ya no. Es interesante una figura donde la mayoría accionaria es del propio operador que es supervisado por esa empresa. Es interesante una figura donde no se están garantizando la auditoría real, donde no se sabe cómo se está manejando la plata. Es interesante una figura cuando el gerente de la empresa en los sucesivos años es cuota de los alcaldes de turno. Pues, hombre, creo que hay varios temas que tú planteas. Uno, calidad del servicio. Ese es un tema aparte, ¿cierto? Que si la prestación del servicio es buena o no es buena, si está realizando las inversiones. Ahí hay varios instrumentos. De un lado, pues la Superintendencia de Servicios Públicos es el órgano de control y vigilancia. De otro, la política pública la dirige la entidad a través de un instrumento de planeación que se llama el Plan de Gestión Integral de Residuos, donde establece, por ejemplo, las frecuencias de barrido en el centro de la ciudad, las condiciones de prestación. Eso hace parte del direccionamiento institucional de la administración. Y un tercer ámbito, el de la relación societaria. Entonces, al interior de la sociedad, pues tiene que haber reglas de juego,
Eso también se resuelve con un acuerdo de accionistas, porque en ese caso la administración está sentada en la junta directiva de esa sociedad y no es un actor mudo. La administración hace parte del organismo rector. Es una relación entre socios, no entre contratante y contratista. Hay un primer acuerdo que creo que se debe haber preservado, es que los recursos van para proyectos o para servicios de ciudad que no tienen una fuente de financiamiento independiente. Ese es un primer acuerdo. El segundo acuerdo sobre las condiciones de calidad, los estándares y los indicadores de eficiencia del servicio, que también deberían ser un tema societario. Claro, puedes decir aquí hay un rol que se mezcla, ¿no? Que esa sociedad constituida de mayoría privada pueda tener una dificultad a la hora de hacerle supervisión a su socio operador. Pero es que allí hay dos roles en este tipo de sociedades, la condición accionaria y la condición de prestador que se rige a través de un vínculo contractual. En el fondo son socios contratistas también, ¿no? De la misma sociedad. Vale la pena notar que cuando esa sociedad se constituyó, si mal no recuerdo, es que no tengo documento, no estoy en Bogotá, ya el servicio había entrado en competencia, la ciudad había perdido el mercado. La sociedad se constituye después de que termine el contrato 042. Ya Interaseo se había quedado con el 100% del mercado, esto de los usuarios. Entonces fue una concesión al haber establecido la sociedad para manejar una buena relación con la administración. No necesariamente para mejorar la calidad del servicio tengo que acabar la sociedad, porque le convendría más al operador no tener a Ibagué limpia o a cualquier operador. O si entra la ciudad en competencia, el que entra a descremar el mercado, a quedarse con los usuarios, ¿qué le transfiere a la ciudad? Nada, absolutamente nada. Pierde la ciudad todo control sobre la prestación del servicio. Con los buenos días, mucho se habla del papel del gerente, pero también del accionar mismo de Interaseo y de la responsabilidad que tiene en este contexto Ibagué Limpia. Hay una controversia, no solamente por el directivo que está al mando, que comparto 100% su reflexión, también depende de la matriz que esté llevando y de la cabeza en lo técnico, pero sin dudarlo, muchas personas en Ibagué nos preguntamos verdaderamente cuál es el papel de Ibagué Limpia, en el contexto de que el relleno sanitario de la miel se ha convertido prácticamente en un botadero. Acá no hay economía circular, no hay una cultura realmente de los aprovechamientos de las basuras y todo se ha quedado en la teoría. ¿Cuál debe ser el verdadero papel social y la responsabilidad que tiene una empresa de esta envergadura con una ciudad como Ibagué? Bueno, ahí hay dos temas. Un primer tema es el del relleno sanitario. Independientemente de cómo esté operando Interaseo, no sé el relleno, pero el relleno sanitario es distinto a un botadero. Y el relleno es la tecnología de referencia en Colombia. No hay otra tecnología que sustituya hoy el relleno por costos. Si tú miras la generación de energía, yo estuve viendo, por ejemplo, casos en Alemania, visité plantas en alguna oportunidad y los costos de esas plantas no los podíamos pagar, digamos. El relleno sigue siendo la tecnología. Si hay otra mejor tecnología, los operadores ya la hubieran implementado a mínimo costo. Entonces, lo de relleno tiene sus reglas de juego. Por ahora no tenemos otra tecnología. En Colombia no hay ningún otro sistema paralelo distinto al relleno. ¿Qué hay que hacer con el volumen de toneladas diarias? Pues hay que llevarlas a alguna parte o procesarlas, tratarlas, minimizar. El subcomponente de aprovechamiento es un componente independiente de la recolección ordinaria. No sé cómo esté en este momento en Ibagué. También se pagaría con tarifa, pero no lo presta el operador, el operador del servicio ordinario. Esto es Interaseo, no hace aprovechamiento de residuos. Entonces, ¿qué gana la ciudad? Pues lo primero que tiene que garantizar la ciudad y el alcalde como garante es que se preste bien el servicio. Para eso tiene un instrumento de planificación como el PEGIRS, que se preste en condiciones de calidad, bajo parámetros técnicos, que se preste conforme a la norma. Esa es la garantía de prestación del servicio. Que se preste la disposición final fuera o dentro del municipio. Tiene que haber rellenos regionales. No hay otra forma de resolver el tema. Es muy complejo resolverlo de Bogotá, por ejemplo, el relleno sanitario. Cali,
relleno sanitario. Medellín, relleno sanitario. Barranquilla, relleno sanitario. En Bucaramanga, que está con la basura al cuello. En el Carrasco, relleno sanitario. Villavicencio, relleno sanitario. No tenemos hoy otra tecnología. Lo demás son muy formulaciones teóricas y ambientalistas, ensayos tecnológicos, adaptaciones, pero todavía no ha madurado una solución que nos permita sustituirlos. Doctor La Armando. ciudad calidad y en este caso preservar que esas utilidades sociales que se dan en Ibagué Limpia se inviertan bien. Cuando yo estuve en la Junta, cuando constituimos Ibagué Limpia, trabajamos en el tema de escombros. No sé si eso tuvo muchas dificultades. Después en la operación de las zonas verdes de la ciudad. Entonces se operaron bastantes zonas verdes de la ciudad. No sé hoy cuál es la línea de acción, pero el eje de una sociedad como Ciudad Limpia deben ser los proyectos. El proyecto es el corazón del desarrollo, donde haya proyectos fase 1, fase 2, fase 3. Doctor Armando, Sí. ¿está Ibagué Limpia como empresa de economía mixta obligada a rendir cuentas ante el Consejo Municipal de Ibagué como un debate de control político especial? Hay una polémica en Ibagué en este momento sobre ese tema. ¿Qué dice el Consejo de Estado de la Corte Constitucional sobre estas empresas y sobre presuntos ocultamientos de información que ha habido sistemáticamente en los últimos meses? Pues es que Ibagué Limpia tiene una participación accionaria pública grande. Por lo tanto, no se puede regir como si fuera 100% una sociedad privada. ¿Sí? Toda la información de servicio, inversión, recursos, además es objeto de control fiscal. Ese aporte de capital público que hay allí es objeto de control fiscal. Entonces no se puede manejar como 100% como una sociedad privada. Ha habido grandes debates, pero hay una sentencia quizá que es la sentencia 736 del 2007, cuando se habla de las sociedades con participación público-privada. Estaba buscando acá, con base en tu pregunta, que da a indicar que estas son sociedades en el fondo descentralizadas, especializadas por servicios. Y si bien es cierto, no hay un control jerárquico, sí podría haber un control político. Creo que sí. ¿A qué Eso me control preguntan estaría desde el sujeto Consejo, esta sociedad? Armando. Desde el Consejo me están preguntando cómo hacerle entonces control si los gerentes de manera sistemática dicen, hombre, yo no tengo obligación de ir, pero de todas maneras yo voy porque yo quiero a la ciudad. Pero es que a mí me parece que los gerentes de Ibagué Limpia no le hacen un favor al Consejo yendo, sino es su obligación. Ahí tiene la participación, la vamos a poner en pantalla: 51 Interaseo, municipio 24, gestora 55%, Infibagué 5, Ival 5, Hospital San Francisco, Unidad de Salud de Ibagué 5%, para un total de 49% todo el municipio con sus empresas. Ujú. Claro, hay una participación pública relevante. ¿Qué estaba buscando aquí lo que dice la sentencia? Ok, mientras Armando busca la sentencia, Jorge, ¿qué le parece si Específicamente también dice, reabrimos el debate sobre si es posible acabar Ibagué Limpia o si esto esto sería una muy buena noticia para Interaseo, porque los dejarían automáticamente sin aportarle al municipio? Se salvarían del 10% a pesar de la competencia de Ignico digamos, y otros claro, si tú operadores que vas a pueden entrar a cualquier ciudad del Ibagué. país, los operadores no aportan nada. Lo que hay Imagínese, es que Jorge, coger el entonces modelo, es mirar en qué se imposible volver a la figura perfecciona, qué se jurídica de ajusta. Infibagué recibiéndole recursos a Interaseo como hace más de 20 años. ¿Cómo? Perdón, Juan Pablo, que Es se me imposible fue. volver a la figura jurídica que Infibagué adquiera el control total del aseo de Ibagué. Lo que pasa es que, ¿cómo podría Infibagué recuperar el aseo? Cuando los usuarios están en cabeza del modelo Ibagué Limpia Interaseo. Tendría que disolver la sociedad, supone un común acuerdo, adquirir los usuarios, que entre un tercer operador que no le va a aportar nada al municipio. Tiene que, digamos, desamarrar este negocio jurídico económico es más complejo. No es un contratista en que yo llego y le termino el contrato. Porque cuando Interaseo se quedó con los usuarios, porque no hubo contrato entre Ibagué Limpia y la terminación del contrato, hubo un bache de tiempo. En ese momento Interaseo se quedó con el mercado. Y ahí se constituye la sociedad para que regulara esto. Es una sociedad de beneficios económicos y de reinversión en proyectos. Entonces, desamarrarlo no es tan fácil.
Además, Infibagué por su naturaleza jurídica no podría ser prestador. Tendría que constituir una ESP, una empresa de servicios públicos. Si fuera 100% oficial, para competirle a Interaseo o para comprarle a Interaseo, no es tan fácil. Sí, yo pienso que para Es un competirle servicio no. sujeto a la titularidad pública. De pronto No para es de recibir, propiedad de del pronto municipio para el servicio de recibir aseo. los recursos, ¿sería posible o en definitiva es mejor no liquidar Ah, Ibagué limpia? claro, puede llegar a un acuerdo las partes donde digan, en lugar de transferirle a Ciudad Limpia, ese 10 se lo transfiero a Infibagué. Eso es un acuerdo de las partes. ¿Y ¿Sí? eso beneficiaría al municipio para no depender de una figura jurídica mixta donde mire lo que está pasando en Ibagué, no rinden cuentas, no muestran las cifras, hay mayoría accionaria del supervisado, que es Interaseo, el supervisado es el dueño de la empresa que lo supervisa, imagínense. Sí. Ahora, si transfiere el recurso, por ejemplo, a alcaldía o a Infibagué, quedaría sujeto ese recurso a una reinversión desde la óptica pública. En Ibagué Limpia, ese recurso se invierte bajo reglas de derecho privado. Entonces, eso lo hace mucho más eficiente a la hora de ejecutar, pero no quiere decir que no se deban efectivamente rendir cuentas. Las sentencias que le estoy mencionando establece lo siguiente. Si bien el legislador considera explícitamente como entidades descentralizadas las empresas oficiales de servicios públicos, aquellas que tienen un capital del 100% estatal, lo cual haría pensar que las mixtas y las privadas no ostentarían esta naturaleza jurídica, a continuación también se indica que son entidades descentralizadas las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas o la prestación de servicios públicos. Así las cosas, de manera implícita, incluye a las empresas de servicios públicos mixtas o privadas como entidades descentralizadas. Entonces, la sentencia C7736 del 2007 le da la condición de entidad descentralizada a Ibagué Limpia y estaría sujeta a un control de tutela por parte de la administración, no a un control jerárquico. No puede intervenir en sus decisiones, pero sí en el seguimiento de política pública y en la alineación con los objetivos del plan de desarrollo. Entonces, ahí sí hay un cordón umbilical que se mantiene, que es el que tienen que aclarar, pero a mi juicio sí existe, por la participación accionaria representativa, por la condición de entidad descentralizada y por la prestación de un servicio público, si bien es cierto, en competencia, transfiere recursos por un acuerdo entre socios para la prestación de otras actividades y servicios que no tienen fuente propia en el ámbito territorial. Por ejemplo, apoyar zonas verdes o desarrollar nuevos proyectos. No se puede, a mi juicio, manejar 100% desde una óptica privada. Pero esa mayoría del Pero el modelo sí 51%, es muy interesante. El modelo sí es muy interesante. esa mayoría del 51%, pues obviamente le va a permitir a Interaseo seguir definiendo el destino de Ibagué Limpia. Y pues obviamente, y comparto, cuando existen unas posiciones y unos liderazgos más políticos que ejecutivos, como debería ser, pues es obviamente que la destinación de esos recursos que ingresan a la ciudad entran en tantos cuestionamientos. Ayer el concejal Jorge Bolívar lo advertía, y el propósito de la citación al debate era justamente qué se está haciendo con esa plata. La respuesta del gerente de Ibagué Limpia fue totalmente contraproducente, totalmente contraria a cualquier escenario gerencial verdadero, y por eso es que se ha desatado esta polémica en la ciudad. ¿Qué se está haciendo con la plata que recibe Ibagué Limpia? ¿Se está haciendo política con ella o verdaderamente se está haciendo reinversión en lo que debe ser? ¿Qué es lo que debería hacer con esa plata que recibe Ibagué Limpia en la ciudad, doctor Armando Gutiérrez? Bueno, yo recuerdo cuando se constituyó Ibagué Limpia, el objetivo fue reinvertir. Perfectamente podrían decir los socios, repartamos utilidades al final y que sea una sociedad cascarón para repartir plata. Pero entonces regresaría el 50% y pico a Interaseo y el 40 y pico a la administración. La idea fue que el 100% de los recursos quedaran en un fondo de capital para desarrollo de proyectos. Creo que por la participación pública sí hay derecho a la información.
y también lo puede hacer el órgano de control fiscal, porque tiene una participación accionaria. ¿Qué tan eficiente es el modelo de gestión de la sociedad? No es 100% privada la sociedad. Y de acuerdo con la sentencia tiene una connotación de ente descentralizado. Entonces, ahí hay que buscar un punto de encuentro. Pero como modelo es muy interesante. Liquidarlo perdería la ciudad, perdería la posibilidad de reinvertir recursos, que se quedarían en el ámbito 100% privado. Si se deja la ciudad en competencia, por ejemplo, que entren varios operadores a competir, como ha pasado en Cali, ha pasado en otras ciudades, como pasó en Ibagué con el Coffee House, eso se vuelve un despelote, porque usted empieza a pasar carros de basura y en la calle nadie distingue de quién es la basura. Un operador ineficiente se pega del eficiente. Acá la competencia es muy imperfecta. Una empresa de aseo es una empresa de transporte a granel de basura. Y los tiempos y movimientos son tiempos de una empresa de transporte. Entonces, cuando hay varios transportadores ahí metidos, no hay forma de controlar. No hay forma de saber quién recoge quién. Bueno, cuando llega el relleno y pesa, es la única forma de saber realmente. Entonces, si yo tengo un usuario en el barrio Galán y otro en Metaima, ¿cómo sé que realmente lo recogí? Perfecto. Complicadísimo. Doctor Armando Gutiérrez, gracias por estar hoy en el Ping Pong Político de Econoticias. Éxitos, muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias.